Muy buenas, gente guapa. Pues aquí estamos con el segundo episodio de esta serie de documentales que estoy haciendo de los vikingos. Y en esta ocasión vamos a hablar pues lo que sería de la sociedad vikinga, de cómo era la sociedad vikinga, cómo estaba estructurada, cómo era su economía y a qué se dedicaban. En efecto, los vikingos, como ya sabéis, eran considerados bárbaros, ni tan cerca ni tan lejos. Vamos a ver, eran guerreros y en la guerra, pues como comentaba el otro día, son sanguinarios. Lógicamente, creo que hasta hoy en día pasa eso. Que no debería haber guerras. Por supuesto que no debería haber guerras, pero en aquella época incluso, pues con más razón, creo que ahora había este tipo de actos porque se ganaba todo pues por la fuerza. Vamos a ver. Eh, Tenían estamentos muy bien estabilizados y títulos nobiliarios muy definidos. Muchos consideraron que la política vikinga fue la precursora y fueron los primeros vestigios de lo que llamamos hoy en día, democracia. En la sociedad nórdica, en la sociedad vikinga, solo existían tres clases sociales. Eran los Jarl, que era la clase noble, estaban los Karl, que era la clase media, y estaban los Thrall, que eran los esclavos, la clase más baja. El Jarl era una persona que se distinguía sobre todo por su riqueza, por su poderío. Y, por supuesto, sus seguidores le apoyaban. Perdón, estoy un poco estúpido hoy con la boca. Su primogénito era considerado el sucesor del padre directamente una vez fallecido. Bien, en efecto había reyes vikingos y abundaban muchos reyes vikingos. La mayoría de ellos eran autoproclamados y no tenían más poder que lo que sería pues un simple jarl. Hasta que ya pues más adelante con la cristianización y diferentes sucesos sí ya se establecieron lo que serían reinados. Pero sobre el Jarl, ¿qué se esperaba de él? El Jarl, si no cumplía con lo que se suponía que debía cumplir, que era pues llevar a la gente a lo que sería pues los asaltos, las tierras del Jarl estaban en posesión de los Karl, que era la clase media, en los que se dedicaban de trabajar en la tierra y en este caso pues sacar producción de la tierra y de los animales que en ella habitaba. Bien, la mayoría de los hombres nórdicos eran Karl, lo que podríamos decir, hombres libres. Y lo que esperaban es que el Jarl los llevara pues a saqueos, los llevara pues lo que sería pues a tener unas riquezas más o menos equivalentes y que el reparto del botín incluso una vez se hiciera el saqueo fuera equivalente. Si el Jarl no cumplía con su papel, lo que pasaba es lo siguiente: podían sustituirlo por otro directamente. Había un consenso, había una votación y el Jarl era sustituido por otro. Después del Jarl estaban en efecto los Karl. Los Karl eran los que, pues en efecto, como decía hace un poquito, se dedicaban pues a controlar las tierras, a cuidar de las tierras de los Jarl, de los nobles, y por supuesto a compartir las riquezas y la producción que había, pues lo que sería pues de ganado, de agricultura, etcétera, con los demás. Bien, además de ello, pues eran grandes comerciantes los vikingos. Se dedicaban a comprar materia prima y después esa materia prima procesarla, materia prima como el oro, etcétera. Y esto pues lo que hacían era pulirlo, convertirlo, hacer piezas bonitas, bien, piezas valiosas, bellas, y por supuesto dedicarse a venderlas. Entonces eran puramente pues lo que podríamos decir puntos de comercio, también lo que serían los poblados vikingos. Bien, la mayoría de los hombres nórdicos, por supuesto, pues eran Karl, no eran todos grandes posesores. Eran pues, agricultores, ganaderos, artesanos, armeros, y siempre acompañaban a los Jarl, eran también guerreros, por supuesto, en lo que serían los saqueos. Después está lo que sería la clase más baja dentro de los vikingos. La clase más baja eran los Thrall, eran esclavos. Los vikingos nunca cogían a su propia gente como esclavos. Ellos usaban prisioneros que cogían pues, de diferentes saqueos, guerras, etcétera. Y los esclavos más caros eran los monjes cristianos de Inglaterra. No me preguntéis por qué no, pero era una mano de obra importante para ellos y además una mano de obra pues lo que sería pues una fuente de conocimiento importante también para ellos saber acerca de cómo se
cómo se comportaba los otros territorios, cómo se dividía por lo que sería pues, el cristianismo, cómo, qué estamentos tenían, cómo se regían políticamente. Bien, ¿por qué decía que eran precursores en este caso, de la democracia? Mira, os comentaré. Cuando surgía algún problema, ya sea legal, pues como sea homicidios, robos, traición o interés social, se convocaba lo que sería a los carls a un thing, lo que sería pues hoy en día un juicio, una asamblea, para discutir esta situación. Y pues en todo caso pues llegaron a una resolución y una sentencia. Entonces se regían por un sistema político bastante correcto, podríamos decir. Una cosa muy importante para los vikingos es el honor, por supuesto, sabéis, el vikingo, el honor le falta, lógicamente, pues ahí lo que se estaba generando es un conflicto. Entonces el vikingo era libre de declarar a otro en Holmgang, que sería pues lo que sería un duelo. Por honor, deberías aceptarlo, no deberías rechazarlo. El duelo podía ser simplemente hasta rendición, pero la mayoría de ellos sí que serían pues muchas veces hasta la muerte. Un aspecto muy importante que se estará preguntando mucha gente, el aspecto de la mujer, que sería el papel de la mujer dentro de la sociedad vikinga. Era, pues como mucha gente igual no sabe, era un papel muy muy importante. No era tan difícil como se puede creer. Las vikingas gozaban de cualquier privilegio que gozaban también los Kar, como hombres libres. Eran guerreras y a la vez, pues muchas veces se dedicaban simplemente a lo que sería simplemente, que ya es bastante, lo que es el cuidado de la casa. Pero sí, una cosa muy clara: si una mujer vikinga era maltratada, tocada, sin consentimiento, por supuesto siempre podía acusar al hombre responsable de haber hecho esto y se enjuiciaba. Perdón, estoy un poquito catarrado. Y se llegaban a casos pues de muerte, de condenas de muerte. Bien, vamos a ver. Además de ello, las mujeres vikingas lo que recibían es, si no había pues una muerte o un fallecimiento de esa persona que había intentado abusar de ellas, era una compensación económica. Una compensación económica y por supuesto una disculpa. Vale, el esposo. El esposo, si la pegaba, si la maltrataba, si no cumplía con sus labores, la mujer podía directamente divorciarse de ese hombre y casarse. Estoy hoy que parezco gilipollas un poquito con la boca, ¿no, chicos? Vale, perdón. Y podía casarse con un nuevo hombre. Bien, ellas también iban a los saqueos y sus tareas pues básicamente iban desde cocinar, hilar, cuidar los hijos. Eso sí que, pues a ver, sí que podemos ver un poquito como un poquito atrasado lo que sería nuestra sociedad, pero vamos a ver. Las mujeres eran grandes guerreras, participaban en los saqueos y además en pueblos en los que se dedicaban al comercio, que eran pueblos marítimos, también se dedicaban ellas lo que sería a la venta de las telas, ropas, etcétera, que ellas mismas confeccionaban. Otra cosa muy importante de los vikingos, y que quede claro, es la higiene, de la cual se carecía bastante en la Edad Media, y de ahí venían pues pestes, infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Era una tarea súper importante para los vikingos. Se han encontrado muchísimos vestigios de lo que serían diferentes tipos de peines, incluso limpiadores de oídos, de todo, y después de lo que serían peines de todos los tamaños, tipos, formas. Las mujeres solían, no es que fuera algo obligatorio, pero sí solían cepillar al marido el cabello todas las mañanas. Y en las granjas todos tenían pozos con agua, por supuesto, agua para beber, para los animales, y agua para bañarse ellos. Entonces era algo que para ellos era totalmente importante. Y bien, a la hora de ir al baño, sabéis que muchas veces incluso podemos ver de antiguos baños, lo que serían pues medievales, y ya bueno, por supuesto, de la antigua Roma, pues ya que decir, que el retrete pues era un simple agujero o simplemente pues tenían una higiene bastante baja. Los vikingos solían cortar varias hojas de soja, con ellas iban al baño
Y una vez, pues, por ejemplo, realizaban sus necesidades, procedían a limpiarse con ellas. Entonces, vamos a ver. Tan bárbaros que son los vikingos, tan bárbaros que se le pinta a los vikingos, en este caso, pues no pienso que sea realmente tan cierto como se está diciendo. ¿Que eran grandes guerreros? Sí, por supuesto, sí, eran grandes guerreros. ¿Eran fuertes? Sí, eran fuertes. Tenían una potencia de saqueo muy elevada y un avance, lo que sería pues en cuestión de embarcaciones, etcétera, bastante buena. Sí, lo tenían. Pero bárbaros, no sé hasta qué nivel se puede considerar a una civilización tan organizada como bárbara. Como os digo, se encontraban piezas de bronce por lo que sería pues, para limpieza de orejas y incluso las típicas pinzas que hoy tenemos para depilarnos, pues también poseían pinzas de depilación. Entonces, mi conclusión, como veis, la sociedad vikinga era una sociedad bastante estructurada, no muy diferente de la que tenemos hoy en día. Gran poder social, que tiene pues empresas, tiene se dedica a la manufacturación, se dedica al procesado de productos y tiene a trabajadores medios que son, bueno, en este caso, como serían pues esos anteriores, los poseedores de tierras, los poseedores de industria, serían los Jarl. Después estaría la clase media, que son los Karl, y por desgracia hoy en día incluso en algunos países sigue habiendo pues un porcentaje elevado de esclavitud, cosa que debería desaparecer. Pero en aquel momento pues sí, tenían los esclavos, pero los esclavos, vamos a ver, no solo vienen de la época vikinga, los esclavos vienen de épocas muy anteriores. Los esclavos estaban en la antigua Roma, los esclavos estaban en Egipto, los esclavos estaban en la Edad Media en los pueblos cristianos. España, o incluso nuestros conquistadores de América, ¿qué hicieron con la gente allí? Esclavizarla. Entonces, ¿dónde está la barbaridad del pueblo vikingo? Yo no la veo realmente. Yo no la veo. ¿Que los veo grandes guerreros? Sí, son grandes guerreros. Eran grandes guerreros, perdón. Pero la sociedad nórdica, incluso hoy en día, pienso que son una de las sociedades más avanzadas y más abiertas, tanto socialmente como económicamente. Y pienso que eso viene de algo. Y quizás pues son sus vestigios y sus raíces vikingas. Todo eso que fueron cogiendo y fue evolucionando. Entonces, como os decía, lo que me gustaría un poco es que toda la gente piensa del vikingo, lo primero que piensa es el bárbaro, el vikingo asesino, el vikingo que maltrata a la mujer. Y eso todo es totalmente datos erróneos, datos alejados. Sí que es cierto que en ese caso estoy muy de acuerdo con cómo plantearon la serie de vikingos. Pues en la serie de vikingos sí que hay esta equiparación y lo que sería en este caso esta situación de democracia se ve, obviamente. Sí que le dan un poquito más de poder al rey del que realmente tenía, porque el rey, como decíamos, era un simple Jarl. Pero veis que la mujer tiene un papel súper importante en la sociedad vikinga. Quizás incluso hoy en día podríamos aprender un poquito de ellos. Por supuesto, no estoy diciendo en ningún caso y no me vengáis ahora con tonterías de que estoy diciendo de que la mujer tiene que estar en casa y cosas así. No, para nada. Pero que la mujer tiene que tener plenos derechos como tenía, por ejemplo, la sociedad vikinga, sí que lo puedo decir claramente. Porque eran personas libres, las mujeres eran como los hombres, libres. La mujer podía decidir con el hombre que quería estar, con el hombre no quería estar. Si quería seguir su matrimonio o si quería finalizarlo. Entonces, repito, ¿dónde está esa barbarie? Para mí siguen siendo dignos de admiración, verdaderos y grandes guerreros. Entonces, chicos, este quizás fue un poquito más corto, pero hasta aquí el segundo vídeo, que en este caso, pues como os comenté, es la sociedad y economía vikinga, y seguiremos preparando los siguientes. Y nada, pues muchas gracias por seguirme. Sí que os agradecería, como siempre, sabéis que veis aquí abajo el botón de suscribirse, que le deis un cliquecillo, ya sabéis, a mí me ayuda, es gratis, no os cuesta nada. Y de paso pues podéis tener información acerca de mi contenido, de lo que voy subiendo. Y si os interesa pues podéis verlo. Y si no os interesa pues a mí siempre pues esa suscripción, ese like a mi vídeo me ayuda. Entonces nada,
como decía, gente guapa, muchas gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en siguientes. Un saludo, cuidaros mucho.